El cardio, en lo que nos quede de tiempo, vamos a tratar de ver el día de hoy las funciones más importantes del corazón en lo que se refiere al trabajo de la contracción y de la relajación. Lo que tenemos que ver en relación, no me acuerdo yo tampoco esta cosa aquí. Porque no hay pilas. ¿Cómo no se puede jugar para la diapositiva? Creo que traes un laptop. Sí, creo. Sí. La función del aparato cardiovascular es tratar de bombear la sangre que está llevando el oxígeno y los nutrientes a todo el organismo. Por otro lado, hay una serie de mediadores químicos que van a utilizar la sangre como medio de transporte. Entonces, el aparato cardiovascular tiene la función de poder hacer ese tipo de movilización. Pero a la vez también este aparato cardiovascular lo que tiene que hacer es que las sustancias de desecho que se generan en el cuerpo puedan ser eliminados a través de los pulmones o a través de la parte renal. Entonces, este aparato cardiovascular lo que va a tratar de hacer es movilizar la sangre y tratar de cumplir estas funciones. La función motora, la función de contractilidad, es lo que se denomina la fuerza inotrópica, es el inotropismo. Pero el corazón, así como tiene que contraerse, para poder trabajar en forma adecuada, necesita un tiempo de descanso. Y eso es lo que se denomina el lusitropismo. El lusitropismo es una propiedad cada vez más importante porque si el corazón no se recupera en forma adecuada, no va a lograr trabajar también en la forma en que uno desea. Para poder tener un buen inotropismo, lo que se necesita es que haya también un buen periodo de descanso, el lusitropismo. Más adelante vamos a ver que el corazón trabaja 1/3 del tiempo y descansa 2/3. 2/3 del tiempo le permite al corazón recuperarse. Tradicionalmente decimos que el corazón consume ATPs en la sístole, en el trabajo, en el inotropismo. Y más bien en el descanso el corazón no trabaja. No es tan cierto eso, el corazón sigue trabajando, solamente que consume menos energía. En el periodo de lusitropismo, en el periodo de descanso, el corazón todavía trabaja y gasta energía, lógicamente que gasta menos de lo que sucede en la fuerza inotrópica. Del punto de vista didáctico, nosotros podemos dividir al músculo de 3 tipos y los podemos agrupar de acuerdo a la disposición de la actina y la miosina. Los filamentos delgados y gruesos que tiene la fibra muscular pueden adoptar una disposición ordenada y paralela. La actina y la miosina se van disponiendo en forma ordenada y paralela, generando lo que se llama estriación transversal. Eso lo han debido haber visto en histología. La fibra muscular en general, la actina y la miosina, tiene que disponerse en una forma ordenada y paralela, generando estriación transversal, o también la actina y la miosina se pueden disponer de una forma que es en forma de malla o de red, ya no
en forma ordenada, paralela, sino en otro tipo de disposición. Y eso es lo que se ve en la fibra muscular lisa. En la fibra muscular lisa no vemos la actina y la miosina dispuesta en forma ordenada y paralela una sobre otra, generando lo que se llama la estriación transversal. La estriación transversal se ve tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco. Entonces, desde el punto de vista histológico hay tres tipos de tejido: el tejido muscular liso, el esquelético o voluntario y el cardíaco involuntario. Pero podemos todavía subdividir esto de una manera didáctica. La fibra muscular lisa tiene una disposición donde no hay estriación transversal. Y más bien, en el caso del músculo cardíaco o en el esquelético, ahí sí vamos a tener la disposición ordenada y paralela de la actina y de la miosina, generando lo que se llama estriación transversal. Entonces, tanto el músculo cardíaco como el esquelético tienen estriación transversal. Si bien ellos pueden tener la estriación transversal, ambos no son idénticos. La fibra muscular, en el caso esquelética, como son fibras muy largas, necesitan de varios núcleos. En cambio, la fibra muscular cardíaca, que es más pequeña, pues es suficiente un núcleo. Ese es un tipo de diferenciación aparte de la estriación transversal. Otra diferencia importante, en el caso de la fibra muscular cardíaca y esquelética en relación al número de mitocondrias. El músculo cardíaco trabaja tanto y permanentemente que necesita una mayor cantidad de mitocondrias comparado con las que hay en el músculo esquelético. Y por otro lado, vamos a ver de que la fibra muscular esquelética se tiene que conectar unas con otras. Lo mismo tiene que pasar con el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco las fibras tienen que irse conectando. Y esas conexiones se realizan en relación a estos discos intercalares. Los discos intercalares son las formas como una fibra con otra se empiezan a unir. Pues lo mismo debe pasar en el músculo cardíaco. Pero a diferencia del músculo esquelético, el corazón, en estos discos intercalares existen unas estructuras de baja resistencia. ¿Con qué finalidad? Que a través de estas zonas de baja resistencia el estímulo eléctrico avance rápidamente. Entonces es muy importante la presencia dentro de estos discos intercalares de zonas de baja resistencia para que el estímulo pueda avanzar a través del músculo cardíaco con mayor facilidad. Entonces estas son pues las diferencias más importantes entre lo que viene a ser el músculo cardíaco y el músculo esquelético. En ambos, la actina y la miosina se han dispuesto en forma ordenada, paralela, formando lo que se llama la estriación transversal. Pero dada la funcionalidad del corazón y de su trabajo, tienen ciertas diferencias en relación a las mitocondrias, en relación a la presencia de solo un núcleo, porque la fibra es más pequeña, y a las uniones que van a permitir que el estímulo eléctrico avance de uno a otro sitio. Ahora, estrictamente la fibra muscular cardíaca es una fibra no muy grande, tiene más o menos una longitud de 150 micras, que es lo que le caracteriza a esta fibra y que le va a dar ciertas propiedades de elasticidad a esta fibra muscular. Y por otro lado, este tipo de fibra va a caracterizar por tener solamente un núcleo, que es el que va a comandar la actividad dentro de del sarcolema que va a estar esta estructura. Pues bien, ¿cómo es que este músculo llamado corazón funciona? Este músculo llamado corazón es el conjunto de muchas fibras musculares. Hay muchas fibras musculares que están en este músculo y que esas fibras unas con otras tienen que estar conectadas. De tal forma que este corazón trabaja como una sola unidad. A eso se llama sinciso. El corazón funciona como un sinciso, como una sola unidad. El estímulo empieza a nivel del nodo sinusal en la parte alta
y ese estímulo tiene que avanzar a través de todo el corazón, generando de que todo este corazón funcione como una sola unidad, funcione como un sinciso. Y por eso es importante que estas fibras musculares cardíacas puedan estar unas con otras conectadas a través de sitios donde el estímulo eléctrico pueda pasar en forma rápida. Por lo tanto, yo necesito que en esos sectores no haya mucha resistencia a que este estímulo pueda avanzar. Entonces, son características que debe tener esta fibra. Estos discos intercalares son los que van a permitir que una fibra se conecte con otra y con otra, permitiendo que este corazón trabaje como una unidad. Entonces, ¿son importantes esos discos intercalares? Sí, porque van a permitir que ese músculo cumpla la función de ser un sinciso, de que el corazón, de que el músculo trabaje en forma adecuada. Entonces, ojo, el corazón es un conjunto de fibras musculares, es un conjunto de fibras musculares, o también llamados cardiomiocitos. Entonces, este corazón es un conjunto de cardiomiocitos o de fibras musculares, y lo que sucede en un cardiomiocito, lo que sucede en una fibra muscular, va a suceder en todas. Y de acuerdo a eso es que finalmente ese corazón va a poder funcionar. Entonces, es muy importante entender que si uno logra conocer el trabajo de cada uno de esos cardiomiocitos, vamos a entender cómo es que funciona todo el corazón. Entonces, ojo con el concepto de que la unidad anatómica y funcional viene a ser el cardiomiocito como célula muscular. Pero esta estructura, este cardiomiocito, tiene ciertas características, y una de ellas es precisamente los discos intercalares. Estos discos intercalares van a permitir que una fibra, un cardiomiocito, se conecte con otra fibra, con otro cardiomiocito, y en estos discos intercalares debemos resaltar dos elementos: los desmosomas y, en segundo lugar, las uniones GAP. Los desmosomas son los que le van a dar resistencia a este corazón. Estos desmosomas es lo que le va a permitir la fortaleza a este músculo cardíaco de estar unido una fibra con otra. Entonces, es muy importante el desmosoma porque es lo que le va a dar el sostén a este órgano, a este corazón. Pero si bien los desmosomas son elementos importantes, les mencionamos que necesitamos que la orden eléctrica pueda avanzar desde el nodo sinusal hasta la punta del corazón, que pueda avanzar a través de las aurículas a los ventrículos, que pueda pasar de una fibra muscular a otra. Y para que pueda pasar la orden eléctrica de una fibra a otra, vamos a depender de que existan zonas de baja resistencia. Pues bien, esas zonas de baja resistencia por donde avance el estímulo eléctrico son las llamadas uniones GAP. Entonces, las uniones GAP son fundamentales en la fibra muscular cardíaca, en el cardiomiocito. Si bien el desmosoma es el que nos da la resistencia, la fortaleza, pues las uniones GAP es lo que va a permitir que el estímulo eléctrico pueda avanzar a través de todo el corazón. Entonces, estos dos elementos que vamos a tener a nivel de estas uniones entre fibra y fibra muscular nos va a asegurar precisamente de que esta estructura permita que el estímulo pueda pasar de fibra a fibra. Y precisamente en estas uniones GAP vamos a encontrar estos tipos de elementos que vamos a tener acá, las llamadas conexinas. Estas conexinas son 6 que se van a ir uniendo. Las conexinas, que no son sino proteínas, se van a ir uniendo ellas y van a formar como si fuera un poro o un canal que se llama el conexón. Todas estas, cuando se unen estas 6 conexinas, lo que vamos a tener es una estructura que se llama el conexón. Y el conexón viene a ser pues como si fuera un poro, un tubo por donde va a ingresar determinado tipo de información o mensaje, de tal forma que ese conexón, que está constituido por 6 conexinas, en determinado momento ese conexón se puede abrir bajo determinadas circunstancias o se puede cerrar.
Entonces, esto es importante porque a través de estas estructuras es que el mensaje eléctrico puede avanzar de fibra a fibra. Entonces, para que pueda esta estructura poder transmitir, pues yo necesito que el conexón esté abierto. Pero esto obedece a una funcionalidad de la fibra. En determinado momento el conexón se abre y en otro momento el conexón se cierra. Pero para poder tener una mejor funcionalidad, si ustedes ven, acá nosotros vamos a tener el disco intercalar, que tenemos en este lado a un cardiomiocito y en este otro tenemos al segundo cardiomiocito. Los dos van a estar muy próximos y la información que tiene que pasar de una fibra muscular a otra lo tiene que hacer a través de estos conexones. Entonces vamos a tener por un lado que en estas uniones gap nos interesa que en este sector exista un conexón y acá esté el otro conexón de la otra fibra muscular para que a través de ellos, a través de estos conexones, pueda avanzar la información, el estímulo o la orden eléctrica. El mensaje tiene que pasar de esta fibra a la otra fibra y para eso yo necesito que los dos conexones estén unos frente al otro. Cuando se abren bajo determinado estímulo, la información va a poder pasar de una fibra a otra. Entonces, esto es lo que se trata de representar acá. Acá van a tener a estos conexones que son 6 conexinas, 6 proteínas, que pueden estar en determinado momento abiertos o en determinado momento van a estar cerrados. Pero a través de ellos que puede viajar precisamente el estímulo, puede pasar la información a través de estas estructuras, los llamados conexones. Entonces, muy importante, los GAP van a permitir el pasaje de los iones de una fibra, de un cardiomiocito a otro, en forma directa, y lo van a hacer a través de estas estructuras, los conexones. Y también va a permitir que el estímulo eléctrico pueda avanzar de fibra a fibra, haciendo de que todo el músculo cardíaco pueda funcionar como una unidad. ¿Estamos? Entonces, eso es importante en lo que viene a hacer estas estructuras. Lo primero que debemos tener en cuenta, lo que sucede en un cardiomiocito es lo que va a suceder en todos. O sea, si yo conozco cómo funciona cada fibra muscular, yo voy a entender cómo funciona todo el músculo cardíaco. Y el segundo elemento es la trascendencia de estas, dentro de estos desmosomas, la presencia de estas uniones GAP, que va a permitir que el estímulo pueda avanzar de fibra a fibra, haciendo de que el músculo pueda funcionar como un solo sincicio, como una sola unidad. ¿Estamos? Muy bien, entonces, si ustedes recuerdan por la parte de histología, la actina y la miosina se disponen en forma paralela y ordenada. Los filamentos delgados y los filamentos gruesos se van disponiendo en forma paralela. Y lo que van a tener es esta imagen. Si ustedes ven y recuerdan por la parte de histología, van a ver que en esta zona vamos a tener una zona oscura o banda A, y en este otro sector vamos a tener una banda clara o banda I. Después nuevamente otra banda oscura, banda A, y nuevamente por acá otra banda I. Se van alternando bandas claras o bandas I y las bandas oscuras o bandas A. En las bandas I, lo que nosotros vamos a tener es que la actina, el filamento delgado, se van colocando unos sobre otros. Y como son filamentos delgados, fácilmente deja pasar la luz. Entonces tenemos acá estas bandas claras o bandas I. En cambio, en esta otra porción, lo que vamos a tener es que los filamentos gruesos van a estar también dispuestos en forma paralela y ordenada, unos sobre otros, pero al ser filamentos gruesos no deja pasar muy bien la luz y lo que va a graficar es una banda oscura. Entonces vamos a tener por un lado esta banda clara o banda I, vamos a tener esta banda oscura o banda A, y acá vamos a tener otra banda clara o banda I. Y fácilmente todos podemos ver que en la mitad de esta banda clara o banda I, ven que se dibuja una línea. Esa línea es lo que se denomina la línea Z.
La mitad de la banda I describe esta línea que se llama la línea Z. Pues bien, si recuerdan por histología, el espacio comprendido entre una línea Z y la otra línea Z, este espacio comprendido es lo que se denomina la sarcómera. La sarcómera es la unidad anatómica y funcional de toda fibra muscular. ¿Estamos? Si yo quiero entender cómo funciona el corazón, tengo que entender cómo funciona cada fibra muscular, cada cardiomiocito, cómo funciona. Sí, pero cada cardiomiocito tiene en su interior, ¿qué cosa? Sarcómeras. Dependiendo de cómo funciona una sarcómera, funcionan todas las sarcómeras. Y dependiendo de cómo funcionan todas las sarcómeras, funciona el cardiomiocito o fibra muscular. Y si juntamos la función de todos los cardiomiocitos, lo que vamos a tener es la función del corazón. Entonces, si ustedes solamente recuerdan cómo funciona la sarcómera, fácilmente van a entender toda la contracción del músculo cardíaco. Entonces, vamos a tener acá los filamentos gruesos dispuestos en forma ordenada y los filamentos delgados que vienen a ser la actina. ¿Estamos? Entonces, esta es una disposición, esto es un dibujo donde ustedes pueden observar que en el centro, esta banda oscura o filamento grueso, que viene a ser la miosina, está dispuesto en forma ordenada y paralela. Y entonces ellos lo que van dibujando es en el centro una banda oscura o banda A. Mientras que los filamentos delgados, la actina, también se van disponiendo en forma ordenada y paralela. Y vean que acá describe una banda clara o banda I, lo mismo que en el otro extremo. Y en medio de esa banda I o banda clara, ustedes lo que van a observar es esta línea que se denomina la línea Z. Acá hay una línea Z y acá hay otra línea Z. El espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra línea Z es la sarcómera, unidad anatómica y funcional del músculo cardíaco, unidad anatómica y funcional de todos los cardiomiocitos. Si yo entiendo cómo funciona esa sarcómera, sé cómo funciona el cardiomiocito y cómo funciona el corazón. Entonces vean ustedes, la sarcómera, ¿de qué está constituido? De una banda oscura o banda A, más la mitad de una banda I, más la mitad de la otra banda I. Eso deben recordar ustedes por la parte de histología, pero es importante para poder entender cómo esta fibra, cómo este cardiomiocito se contrae gracias a que todas sus sarcómeras que están en el interior, cada una de ellas se está contrayendo. Entonces vean ustedes que acá lo que van a tener es estas bandas centrales, que son las bandas A, en donde vamos a encontrar los filamentos gruesos, las miosinas. Las miosinas tienen en un extremo unos bastones o cabezas de miosina. Entonces vean ustedes, estos filamentos gruesos, la miosina, se caracterizan por tener en sus extremos unos bastones o cabezas de miosina, que es lo que ustedes observan acá. Pues bien, paralelo a estas miosinas, ¿qué vamos a tener? A la actina. Acá nosotros tenemos a la actina. Ahí tenemos a la actina. Acá tenemos una línea Z, acá tenemos otra línea Z. Vean ustedes cómo el bastón tiene una disposición en relación a la actina. Tiene una disposición adecuada. Entonces, si yo tengo en el centro los filamentos gruesos llamados miosina, y en el otro lado vamos a tener a los filamentos delgados llamados actina, esto tiene una disposición. Y vean ustedes que en esta superficie de la miosina, ven que es rugoso, porque ahí están precisamente las cabezas de la miosina. Los bastones de la miosina, ustedes lo van a tener en su superficie y dan este tipo de imagen. Ahora, ¿por qué es importante eso? Por lo siguiente. Vean ustedes, esto es como si fuera el micro, la cabeza o bastón de la miosina. Entonces vamos a tener que en este extremo, en este lado, la disposición de esos bastones o cabezas de miosina, que va a ser el micro,
va a tener una angulación, va a tener esta angulación, va a tener esa angulación. El lapicero va a ser la actina, el filamento delgado que va a estar a este nivel. Entonces, si yo estoy en este lado de la banda oscura agua, la disposición de las cabezas de miosina es esta, inclinación de esta forma. La actina viene en esta posición. Vean ustedes qué sucede cuando llegue el calcio y con gasto de energía. Lo que va a suceder es que la cabeza de miosina cambia el ángulo y adopta de ángulo agudo, ángulo recto. Lo único que hace es este movimiento. Pero ¿qué va a pasar sobre la actina, sobre el filamento delgado, cuando esta cabeza o bastón de la miosina hace este cambio de movimiento? Lo que va a suceder es que arrastro a la actina, al filamento delgado, lo arrastro hacia el centro. Lo arrastro hacia el centro. De tal forma que cuando llegue el calcio y con gasto de energía, este cambio de angulación de las cabezas de miosina arrastra a los filamentos delgados, las actinas, los arrastro hacia el centro. ¿Qué sucede en el otro extremo? En el otro extremo, ojo, la cabeza, el bastón de la miosina tiene esta angulación. Y vamos a tener acá nuevamente a la actina. Cuando llega el calcio y con gasto de energía, nuevamente el bastón cambia el ángulo. Y al cambiar el ángulo y adoptar 90 grados, arrastro a la actina sobre la miosina. Entonces, en conclusión, lo que va a suceder es que estos bastones o cabezas de miosina tienen más o menos esta disposición. Cuando llegue el calcio y con gasto de energía, ellos van a hacer esto y van a arrastrar a la banda I, a la mitad de la banda I sobre la banda A. Van a arrastrar la mitad de la banda I sobre la banda A. Eso es lo que va a suceder cuando llegue el calcio y con gasto de energía y se genera la contracción. ¿Qué está sucediendo con la fibra? La fibra se está acortando en longitud y está aumentando en grosor. ¿Por qué aumenta en grosor? Pues si ustedes recuerdan, el bastón está en esta posición. Al llegar calcio y con gasto de energía, cambia. Este solo movimiento hace que lógicamente el músculo se engruese y se acorte en longitud. Eso es lo que sucede cada vez que se genera la contracción. Entonces, si tenemos la banda oscura o banda A, la mitad de la banda I, la otra mitad, cuando llegue el calcio con gasto de energía, lo que vamos a hacer es que la banda I, la mitad de la banda I que tenemos acá, se desplaza sobre la banda central o banda A. Lo mismo va a pasar en el otro extremo. De esa forma, vean ustedes que la fibra se acorta en longitud cada vez que se contrae y aumenta en grosor. Eso es lo que vamos a tener. En reposo, vamos a observar acá la banda A, la mitad de la banda I, la otra mitad, y ahí tenemos la línea Z. Eso es en relajación, en diástole. Pero ¿qué sucede cuando llega el calcio con gasto de energía? Vean ustedes cómo la mitad de la banda I se desplaza sobre la banda central o banda A. Tanto este segmento como este otro se desplazan hacia el centro. ¿Qué va a suceder con la fibra muscular? Se acorta en longitud y por el cambio de angulación de la cabeza o bastón de la miosina aumenta en grosor. Eso es lo que va a pasar en la fibra. Entonces, los filamentos delgados llamadas las actinas tienen esta disposición. Es una proteína globular. Es una proteína globular, como ustedes pueden ver acá, es como si fuera un collar de perlas. Pues bueno, acá lo que vamos a tener es a la actina que está girando sobre un eje. Ese eje se denomina la tropomiosina. Y cada cierta distancia vamos a encontrar estas estructuras que se llaman troponinas. Las troponinas
son elementos importantes porque dentro de esas troponinas, que son 13 estructuras, en una de ellas es lo que va a ingresar el calcio para la contracción. Entonces, esta proteína globular llamada actina se envuelve sobre un eje que es la tropomiosina. Gira a través de un eje. Y cada cierta distancia vamos a tener estas estructuras llamadas troponinas que tienen que ver mucho con el fenómeno de la contracción. En cambio, el filamento grueso llamado miosina pues se caracteriza porque en su superficie va a tener estas cabezas de miosina o bastones que tienen una angulación que es lo que cambia cuando llega el calcio con gasto de energía y es lo que determina que la actina se desplace sobre la miosina. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, en este filamento grueso que es la miosina, vamos a tener estas cabezas o bastones. Estas cabezas o bastones son las que van a variar su angulación y lo que van a hacer es que desplazan a este filamento delgado llamado actina. Acá tenemos a la proteína globular que está envolviéndose sobre un eje llamado tropomiosina. Y cada cierta distancia vamos a tener estas estructuras llamadas troponinas, que son 3 subunidades que están allí a ese nivel y que tienen que ver mucho con el fenómeno de la contracción. Entonces vean ustedes que la cabeza o bastón de la miosina se va a unir a un receptor que tiene la actina. La actina, la proteína globular, tiene en su superficie un receptor. ¿Para quién? Para la cabeza, para el bastón de la miosina. Entonces, a través de este receptor es que se puede unir la actina con la miosina. Pero ese receptor no está expuesto, ese receptor está cubierto. ¿Está, no? El receptor está bloqueado, está tapado, y que cuando llegue el calcio, el receptor queda expuesto. El receptor queda expuesto y al quedar expuesto, la cabeza de la miosina se une a la actina generando contracción. Pero si el receptor está tapado, la miosina no se puede unir a la actina y no se produce contracción. Entonces vean ustedes, nosotros tenemos elementos importantes. Primero, esta proteína globular llamada actina que tiene en su superficie un receptor para el bastón de la miosina. Pero lo que sucede es que el bastón está con la capacidad de poderse unir a la actina siempre y cuando el receptor esté expuesto. Y cuando esté expuesto se produce la contracción, pero cuando no está expuesto se produce la relajación. Entonces vean ustedes lo que va a suceder. Acá tenemos a la proteína globular que tiene el receptor para esta cabeza de la miosina. Pero recuerden que el receptor no está expuesto, el receptor está tapado por la tropomiosina. La tropomiosina, que es este eje en azul, ese eje está tapando el receptor. Si lo está tapando, la miosina no se une a la actina y el músculo está en relajación. Pues bien, cuando llegue el calcio va a ingresar en un sitio que se llama troponina. El calcio va a llegar y se va a unir a un sitio que se llama troponina. Miren, ahí está llegando el calcio. Está yendo muy lento, pero vamos a ver si nuevamente. Este es el calcio que va llegando y se une a estos trímeros que están acá, que son precisamente las troponinas. El calcio llega, ingresa a la troponina, y una vez que ingresa a la troponina, el receptor queda expuesto para que la miosina se una a la actina. El receptor va a quedar expuesto siempre y cuando llegue el calcio. Si no hay calcio, no se va a producir la contracción. ¿Cuál es la función del calcio? Pues lo que va a hacer el calcio es unirse a la troponina, y una vez que se une a la troponina el calcio,
lo que hace esta unión troponina-calcio es descubrir el receptor que tiene la actina para la cabeza de miocina. Entonces, cada vez que llegue el calcio, lo que va a suceder es que este calcio que llega hace de que el receptor quede expuesto y de esa manera la actina con la miocina se puede unir. ¿No? Pues bien, entonces vean ustedes que el calcio es un ion muy importante para la contracción. El calcio es un ion importante que permite que se produzca la unión de la actina con la miocina. Pues bien, ese calcio tiene que ingresar y poder permitir que la actina y la miocina se unan. En esta representación podemos ver que acá tenemos la banda A o banda oscura, acá tenemos la mitad de la banda I, la otra mitad de la banda I. ¿Dónde está el calcio? Pues el calcio está en el retículo sarcoplasmático, en este retículo que está sobre los filamentos delgados y gruesos, sobre las bandas A o bandas I, tenemos a este retículo, a este res, que es donde ingresa el calcio y de donde se libera para que ese calcio, cuando salga al citosol, favorezca la unión de la actina con la miocina. ¿Está? Para que se pueda producir la contracción, el calcio tiene que salir de estos depósitos que son el res. Allí es donde nosotros vamos a tener el calcio depositado en el retículo sarcoplasmático. Y de ahí sale para poder determinar el fenómeno de la contracción, permitiendo que la actina con la miocina se pueda unir. Esa es la importancia del calcio. El calcio está depositado en el res, en el retículo sarcoplasmático. Ahí es donde se almacena, ahí es donde se guarda y de ahí es donde sale para poder tener su efecto en la contracción. Pues bien, ¿y cómo llegó ese calcio a ser depositado en el res? Pues lo que va a suceder es que a lo largo de la fibra muscular cardíaca, a lo largo de este cardiomiocito, vamos a tener estas estructuras que se denominan las estructuras terminalis, que vamos a nosotros a ver. Acá hay un túbuli por donde el calcio va a ingresar. Acá lo podemos ver mejor. Vamos a nosotros encontrar que a este nivel nosotros vamos a tener túbulis. Acá vamos a tener túbulis transversos. Son tubos por donde el calcio entra para después ingresar a estas cisternas terminales que son parte del res. Acá está el retículo sarcoplasmático. Pues estos retículos tienen su parte terminal que se denominan cisternas terminales. Estas cisternas es a donde llega el calcio. El calcio ingresa a este túbulo transverso y fácilmente va a ingresar hacia el res, donde se deposita. Se deposita y se almacena. Cuando por algún motivo necesitamos el fenómeno de la contracción, el calcio que ha sido depositado en el res se libera y pasa al citosol, permitiendo que la actina y la miocina se contraigan. ¿Dónde está la actina y la miocina? Si ustedes ven en el fondo, acá está ¿qué cosa? La banda oscura y acá tenemos la banda clara o banda I. Y si ustedes ven, acá está la línea Z. Encima de ellos, encima de esa sarcómera, nosotros tenemos al res. Y dentro del res está el calcio. El calcio, para que pueda ser depositado en el res, lo hace ingresando a través del túbulo transverso, pasa hacia las cisternas y de las cisternas se almacena en el res. Ese es el camino que sigue el calcio para la contracción. Ese es el camino. Llega, ingresa y se deposita en el res. Y cuando se necesita para la contracción, pues sale de este res e inunda el citoplasma y permite que la actina con la miocina puedan unirse. Entonces vean ustedes que estos sistemas tubulares transversos, o también llamado túbulis T, es a través de donde
el calcio va a poder seguir el camino para ser depositado en el res. Eso es lo que tenemos acá. Acá lo que vamos a tener es que el calcio va ingresando y para poder ingresar lo hace a través de esos tubos. Pasa primero a las cisternas y de las cisternas se guarda en el res. Cuando se necesita, el calcio sale del res, inunda el citoplasma y permite que la actina con la miosina se contraiga. Entonces, esa es la importancia que nosotros vamos a tener de estos túbulos que permiten que por ese sitio entre el calcio. ¿Y dónde lo vamos a depositar el calcio? En el res. No es que el calcio, por si acaso, entra a la célula y se une a la actina y la miosina. No. Primero el calcio ingresa al res, se deposita en el res y cuando se necesita para la contracción es el calcio del res el que sale. No es el calcio que entra de frente directamente a la célula y va a funcionar en actina y miosina. No. Tiene que pasar a través del res. ¿Qué pasa en el res? Nadie lo sabe. Nadie sabe qué pasa con ese calcio, pero la cuestión es que si ese calcio no entró al res, no permite contracción. Ese calcio tiene que ser depositado y después recién es vertido hacia el citoplasma y se produce la contracción. ¿Qué sucede en el res? Debe haber algún tipo de cambio, pero el calcio sigue siendo el mismo, calcio. Pero algo sucede que nosotros no conocemos, pero es lo que permite que finalmente favorezca la unión de la actina con la miosina. Entonces vean ustedes, por acá va a ingresar a través de estos túbulos, ingresa el calcio y en determinado momento va a avanzar para ser depositado en el res. Cuando se necesita para la contracción, sencillamente pasa al citosol y se genera la contracción. Entonces vean ustedes, acá lo que vamos a tener es este túbulo, acá está el túbulo, acá vamos a tener a la actina con la miosina, los filamentos gruesos en azul, los filamentos acá en naranja, que es la actina, el filamento delgado. Acá vamos a tener al res. Entonces, ¿qué sucede cuando viene la orden eléctrica de que el corazón se contraiga, de que la fibra muscular se contraiga? Cuando viene la orden, lo que va a suceder es que se abren los canales del calcio. Cuando viene la orden de que el corazón se contraiga, pues esa orden hace que se abran los canales de calcio y el calcio ingresa, pero de frente no se va a la actina y miosina para contraerse. Lo que hace es ingresar al res. Ingresa al res. Y para eso hay unos receptores, los receptores de rianodina. Estos son los receptores que van a permitir que el calcio fácilmente sea depositado en el res. Una vez que ha sido ya depositado en el res, el calcio nuevamente va a salir a través de estos receptores de rianodina, va a volver a salir, así como entró, vuelve a salir, pero ahora sí este calcio está entre comillas capacitado para poder determinar la unión de la actina con la miosina. Entonces el calcio tiene que venir, ingresa al res y después ese calcio que sale, algo tiene ese calcio, no sabemos qué, pero ese es el calcio que determina que la actina y la miosina se contraigan. Entonces es la forma como sucede este fenómeno de la contracción. Pues bien, el calcio es necesario para la contracción definitivamente. Y como van a ver más adelante en las otras clases, la trascendencia de los trastornos del calcio en la función del corazón. Muy bien. La orden eléctrica para que el músculo funcione es un estímulo totalmente diferente a la unión de actina con miosina. La actina y la miosina es un fenómeno mecánico de contracción. Sin embargo, la orden es una orden eléctrica, que es el potencial de acción. Así es como se describe la actividad eléctrica, la orden eléctrica describe lo que se llama el potencial de acción. Pues bien, esa orden eléctrica lo que va a determinar es un cambio del punto de vista mecánico. El fenómeno eléctrico se va a transformar en un fenómeno mecánico. ¿Y en qué consiste? En que la orden eléctrica lo que va a hacer es que la fibra muscular abra los canales de calcio.
El calcio ingresa y determina la contracción. El fenómeno eléctrico se va transformando en un fenómeno mecánico producto de que esta orden eléctrica lo que va a condicionar es que se abra el canal del calcio, el calcio entra, determina que la actina y la miosina se unan, propiciando un fenómeno mecánico de contracción. El estímulo eléctrico se transforma en un estímulo mecánico. Debe haber un acoplamiento entre la orden de excitación eléctrica y la respuesta mecánica de contracción. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. De esa manera, el músculo cardíaco se contrae y determina esta propiedad que se denomina el inotropismo. El inotropismo. El inotropismo es la capacidad que tiene el músculo cardíaco de contraerse. Y para que se pueda contraer, necesitamos, ya hemos dicho, del calcio, pero también necesitamos la presencia de ATPs. Y el corazón, para poder funcionar, el corazón requiere de la presencia de oxígeno. Esos son los elementos que debemos tener. El corazón, para que pueda funcionar, necesita de oxígeno. Tiene que haber un suministro de oxígeno. Pero la fibra muscular debe contar con energía, con ATPs, que es producto de la combustión de la fibra cardíaca. Y si bien nosotros estamos generando la contracción en presencia de oxígeno, en presencia de ATPs que se van gastando, también lo tenemos que hacer en relación a la presencia del ion calcio. Esos son los tres elementos que necesitamos para que finalmente la actina y la miosina puedan unirse en forma adecuada. Pues bien, ¿de qué va a depender esta función que tiene el corazón de contraerse? El músculo cardíaco, para que se contraiga, va a depender primero de una propiedad intrínseca que tiene el corazón, que se denomina la ley de Frank-Starling. El que determina que el músculo cardíaco se contraiga con más o menos fuerza está dado por la ley de Frank-Starling. Pero también el corazón forma parte de todo el organismo que está controlado en forma vegetativa. El sistema nervioso vegetativo controla a través del simpático y del parasimpático los diferentes órganos y sistemas. Y efectivamente, hay una regulación autonómica que va a determinar si el músculo se contrae más o se contrae menos. Si bien esto es importante, la regulación vegetativa que tiene nuestro organismo para que funcione el organismo en forma automática, hay una función más importante que esta, que determina que el músculo cardíaco se contraiga con más o menos fuerza. Y eso es lo que se denomina la propiedad intrínseca que está dado por la ley de Frank-Starling. Para que se produzca la contracción, ¿qué necesitamos? Ya hemos dicho que necesitamos la presencia del calcio, de que haya la actina, la miosina, que tengamos el combustible adecuado, tengamos los ATPs presentes, y eso es lo que va a favorecer el fenómeno de la contracción. Esos son los elementos que necesitamos para que haya una buena contracción, para que haya una buena contractilidad, un buen trabajo cardíaco. Entonces, ¿quiénes determinan la función motora, la función inotrópica? Primero, la ley de Frank-Starling, y en segundo lugar, el sistema vegetativo. El sistema vegetativo ya lo han hecho en la parte del sistema nervioso, que son los que van a controlar la función respiratoria, la función cardíaca, la función digestiva. Ellos ejercen un efecto de control, pero no es el más importante. El corazón más responde a mecanismos propios, a mecanismos intrínsecos. Y eso es lo que es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling lo que trata de establecer es más o menos lo que sucede con un elástico. Si ustedes tienen un elástico y ustedes lo estiran, al momento de soltar el elástico, rápidamente el elástico, por su elasticidad, el elástico rápidamente vuelve a su posición inicial. Pues bien, los ventrículos tienen cierta elasticidad. Su estructura
le permite tener cierta elasticidad. De tal forma que si ustedes llenan ese ventrículo con poca sangre, pues las paredes elásticas de estos ventrículos se van a distender. Es como decir, el elástico se estira un poco. Al momento de soltarlo, el elástico rápidamente vuelve a su posición inicial. Si el corazón se llena con poco volumen de sangre, gracias a esta ley de Frank Starling, ese ventrículo rápidamente trata de volver a su posición inicial y ¿qué hace? Bombea sangre. Si yo ahora el elástico lo estiro más y lo suelto, el elástico con mayor rapidez y fuerza vuelve a su posición inicial. Si yo lleno el ventrículo con más sangre, pues voy a conseguir que ese ventrículo rápidamente vuelva a su posición inicial, es decir, que bombee la sangre con mayor rapidez y con mayor fuerza. ¿Estamos? Conforme yo llene el ventrículo con más o menos sangre, por la ley de Frank Starling, el ventrículo va a bombear con más o con menos fuerza. Solamente tienen que acordarse del elástico. Si lo estiran poco, rápidamente va a volver a su posición inicial. Lo estiran más y con mayor rapidez y fuerza va a volver a su posición inicial. El ventrículo, si yo lleno el ventrículo con poco volumen, ese ventrículo se va a contraer con una fuerza. Pero si lo lleno con más sangre, ese ventrículo con mayor fuerza va a bombear rápidamente ese volumen de sangre. Normalmente, el ventrículo, ¿con cuánto se llena de sangre? ¿Han leído algo o no? ¿Cuánto es en anatomía? Debiera haber hecho eso. ¿Cuál es la capacidad de un ventrículo? Más o menos el ventrículo se llena con 120 mililitros. ¿Estamos? El ventrículo derecho se llena con 120. ¿Con cuánto se llena el izquierdo? Si el derecho se llena con 120, el izquierdo igual, pues los dos se llenan igual. Los dos ventrículos se llenan igual. Si en el derecho se llena con 120, el izquierdo también se va a llenar con 120. Si yo lleno el ventrículo con 80 mililitros, este ventrículo va a bombear con más o menos fuerza. Con menos fuerza. Y si lo lleno con 120, voy a bombear con más fuerza. En eso se basa esta ley de Frank Starling. El principio, si pueden, es el elástico. Lo estiran y lo sueltan. Las paredes del ventrículo se distienden con menos sangre, bombea con menos fuerza. Se llena con más sangre, bombea con más fuerza. Eso es lo que trata de expresar eso. Entonces, ojo, a mayor volumen de llenado, mayor va a ser la fuerza de contracción. Mayor va a ser la fuerza de contracción. ¿Estamos? Importante ese concepto. A mayor volumen. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que sucede en un cardiomiocito, ¿qué sucede en el resto del corazón? Ese es el concepto importante. Lo que pasa en cada fibra, lo que pasa en cada sarcómera, es lo que finalmente refleja lo que está pasando en todo el corazón. Un elemento importante son las uniones GAP, porque a través de esas uniones GAP, el estímulo eléctrico rápidamente avanza a través de todo el corazón. Y el otro concepto está dado por la ley de Frank Starling. A mayor llenado de sangre del ventrículo, el ventrículo se va a contraer con mayor fuerza. Esa es la ley de Frank Starling. Pues bien, entonces, esta ley de Frank Starling, ¿qué es lo que más o menos nos va a decir? Que dependiendo de cómo se llena el ventrículo, yo voy a conseguir una función de bombeo. Yo voy a bombear una cantidad de sangre. Dependiendo de cómo yo lleno ese ventrículo, yo voy a conseguir que este ventrículo bombee una cantidad de sangre. Si yo lleno ese ventrículo con 80 mililitros, si yo lleno el ventrículo, sea el derecho o el izquierdo, con 80 mililitros, voy a conseguir que el corazón bombee 50. ¿Con cuánto queda el ventrículo de residual? 30. El ventrículo no puede quedarse vacío porque no bombea aire. Siempre debe haber un volumen residual. Entonces, si yo lleno el ventrículo con 80, estoy consiguiendo
de que estas fibras del ventrículo, por la ley de Frank-Starling, bombee 50. Si yo ahora lleno ese ventrículo con un mayor volumen, 100 mililitros, lleno el ventrículo con 100, las fibras rápidamente ahora van a bombear, pero con más fuerza, y vamos a conseguir que ese corazón ahora bombee 60 mililitros. Se llenó con 100 y por la ley de Frank-Starling bombeo con más fuerza y bombeo 60 mililitros. ¿Cuánto queda de volumen residual? Bueno, en este caso ahora queda 40. Y de acuerdo a los libros, la referencia para nosotros es cuando el ventrículo se llena con 120, que ese es el valor que utilizamos de referencia, lo que vamos a conseguir es que ese ventrículo ahora bombee 70 mililitros. Y que exista un volumen residual de 50. Esas son las condiciones fisiológicas. Entonces vean ustedes que conforme yo voy llenando el ventrículo con más sangre, estoy consiguiendo de que ese ventrículo bombee con más fuerza. Eso es lo que dice la ley de Frank-Starling. A mayor llenado, mayor fuerza de bombeo. Ahora, ¿qué sucede si yo el elástico lo estiro demasiado? Lo que puede pasar es que el elástico se rompa, ¿no? ¿Qué pasa si yo estiro demasiado la fibra cardíaca? ¿Qué pasa si yo estiro demasiado la actina y la miosina? Pues se pueden separar. Los bastones quedan desconectados de la actina y ya no hay contracción, se dañaría el músculo. Entonces lo que sucede es que esta ley de Frank-Starling, si bien dice que conforme yo voy llenando el ventrículo bombea más, pues esto no es una función que se exprese a través de una recta que crece en forma inexorable, porque se puede dañar la fibra. Entonces, ¿qué sucede? La ley de Frank-Starling tiene un límite. Y por ese límite es que la función cardíaca describe esta función en forma de una curva. La función cardíaca es una curva, no es una recta que inexorablemente asciende. No, hay un límite. ¿Por qué? Porque si ustedes llenan mucho el ventrículo y lo estiran, se puede dañar la fibra. La actina y la miosina se pueden separar, el elástico se puede romper. Para evitar eso es que la función cardíaca describe una curva. La función cardíaca se describe de esta manera. ¿Qué relacionamos? Lo que estamos relacionando es la función de eyección, de bombeo, versus el llenado. Dependiendo de cómo yo lleno el ventrículo, yo voy a tener un mayor o un menor bombeo de sangre. Lo que dice la ley de Frank-Starling es, conforme yo llene más sangre al ventrículo, voy a bombear con mayor rapidez y fuerza el volumen de sangre. Pero tiene un límite para que no se produzca el daño. Entonces, esta es la ley de Frank-Starling. No es una persona Frank-Starling, son dos investigadores, Otto Frank, que fue un alemán, y Ernest Starling. Ellos son los que dieron este concepto que hasta ahora sigue teniendo vigencia. ¿Qué relaciona esta ley de Frank-Starling? ¿Qué trata de expresar la función cardíaca? La función cardíaca, la función de bombear sangre, depende de también cómo se llena. O sea, si bien a mí me interesa que el corazón bombee 70 mililitros, tengo que tener en cuenta cómo se llenó. Es decir, a mí me interesa saber cuál es el volumen que llena ese ventrículo en condiciones fisiológicas 120 para entender los 70 mililitros que yo logro bombear. Estoy relacionando ¿qué cosa? Estoy relacionando el trabajo diastólico de llenado, cómo se llena el ventrículo, para poder comprender la función sistólica o de eyección. Entonces, yo no solamente debo ver el trabajo sistólico, sino tomo en cuenta el trabajo diastólico. El trabajo diastólico es tan importante como el sistólico. Si una persona quiere trabajar, tiene que descansar, es natural.
Si no, el corazón tampoco podría funcionar en forma adecuada. Entonces vean ustedes que la función cardíaca, que se describe con la función de bombear sangre, va a tener dos momentos. El momento diastólico, en que el ventrículo se llena más o menos con 120 mililitros, eso es el promedio. Y gracias a este llenado ventricular, gracias a esta diástole, lo que vamos a asegurar es que haya un buen bombeo de 70 mililitros. Vamos a asegurar un buen trabajo sistólico. Entonces, para poder tener un buen trabajo sistólico, también debemos asegurar un buen trabajo diastólico. Yo quiero que el corazón bombee sangre, sí, pero ¿qué necesito? Que se llene de sangre. Antiguamente todo era sístole. Ahora se van dando cuenta que así como la sístole es importante, la diástole también es importante. Entonces, este corazón que nosotros lo consideramos como un órgano que bombea sangre, es un motor que lo que hace es bombear sangre. No nos debe interesar solamente la función sistólica, no nos debe interesar solamente los 70 mililitros que bombea, sino que hay que entender que para poder haber tenido ese trabajo sistólico, va a depender de haber tenido un fenómeno diastólico de llenado. Es muy importante para tener una buena sístole que exista una buena diástole. Si el corazón no se llena bien, va a bombear mal. Entonces, hay que correlacionar los fenómenos de llenado para poder entender el fenómeno de bombeo o de eyección. Entonces, eso es gracias a esta ley de Frank-Starling. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? La función cardíaca, ¿en qué consiste? En que yo bombeo un volumen en relación al volumen que llenó a ese ventrículo. Es decir, yo voy a correlacionar lo que yo expulso en cada latido, mi volumen de eyección, versus el volumen telediastólico. ¿Qué significa telediastólico? Tele es al final. Nos interesa el volumen al final de la diástole porque es el momento en que el ventrículo totalmente está lleno de sangre. La diástole se divide en tres momentos: protodiástole al inicio, mesodiástole a la mitad de la diástole, telediástole al final de la diástole. ¿En qué momento el ventrículo está totalmente lleno de sangre? No en la proto, no en la meso, sino al final de la diástole. Entonces me interesa este volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico, por la ley de Frank-Starling, va a generar un volumen de eyección, que más o menos es 70 mililitros. Cuando yo correlacione lo que yo bombeo versus lo que se llena, a eso se llama fracción de eyección. La fracción de eyección es la relación del volumen de sangre que yo bombeo versus el volumen de sangre que llenó al ventrículo. ¿Cuál es lo normal de esa fracción de eyección? 55% a más. El corazón debe bombear 55% como mínimo. Es lo mínimo que debe hacer el corazón, 55% a más. ¿Estamos? Un corazón sano puede bombear hasta tener una fracción de eyección de 80%. Los deportistas pueden llegar incluso a 85%. Pero lo que nunca puede hacer el corazón es bombear 100%, no se puede. Porque si yo bombeara el 100%, el corazón se queda con aire. Y eso nunca va a pasar. Los ventrículos se quedarían con aire. Bombearíamos aire, no se puede. El corazón trabaja entre 55 a 80, máximo 85 en deportistas. El promedio de la fracción de eyección en la población es 67%. Ese es el promedio. Pero los extremos van desde 55 hasta 80. ¿Estamos? Desde 55 ya uno habla que es un corazón que trabaja bien. Entonces vean ustedes que la fracción de eyección es una forma de evaluar la función cardíaca relacionando el trabajo sistólico versus el trabajo diastólico. Si el corazón no logra bombear siquiera el 55%,
uno dice, ese corazón no cumple su trabajo, es un corazón insuficiente. No cumple su trabajo, es un corazón insuficiente. Pues bien, ese corazón, para poder trabajar, para permitir la contracción y la relajación, necesita de oxígeno. Y habrán circunstancias en que el corazón pide más oxígeno o de repente pide menos. Primer determinante para solicitar más o menos oxígeno es la masa miocárdica, lógico. Si yo tengo un corazón con más músculo, el músculo pedirá más oxígeno. La tensión de la pared, la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes es otro determinante del consumo de oxígeno. A mayor inotropismo, mayor consumo de oxígeno. A menor inotropismo, menos consumo de oxígeno. A mayor frecuencia cardíaca, el corazón pide más sangre. A menos frecuencia cardíaca, el corazón pide menos sangre. Entonces, dependiendo de estas características, este corazón puede pedir más o puede pedir menos cantidad de oxígeno. ¿Y el oxígeno cómo le llega? A través de la sangre, a través de las coronarias. Entonces, el corazón, si tiene coronarias sanas, pues podrá pedir oxígeno y el organismo, a través de las coronarias, le tiene que dar ese oxígeno. Pero si ese corazón está con las arterias coronarias obstruidas, ese corazón va a empezar a funcionar mal porque no le llegue el oxígeno en las cantidades que necesita. Pues bien, entonces este corazón, para poder trabajar, necesita de oxígeno, pero también necesita de ATPs. Los ATPs son necesarios para que tengamos la suficiente energía y determinar la contracción. Entonces, el corazón, primitivamente, su principal fuente de energía es la glucosa, como muchos órganos usan la glucosa. Sin embargo, el corazón aprendió a obtener energía de los ácidos grasos libres. Entonces, un corazón sano pues obtiene la principal fuente de ATPs a partir de los ácidos grasos libres. La glucosa lo deja de lado. La glucosa es el mecanismo que pasa a un segundo plano. La principal fuente de ATP son los ácidos grasos libres. Pero ¿qué pasa cuando el corazón se vuelve enfermo? Cuando las arterias se llenan de grasa y ya no hay tanta irrigación del corazón, ya no le llega tanto oxígeno a ese corazón isquémico. Pues si no le llega sangre a ese corazón en cantidad suficiente, el mejor mecanismo de obtener energía es la glucosa. El que le habían dejado de lado, bueno, esa es la principal fuente de energía para un corazón enfermo isquémico. Mientras el corazón está sano, la principal fuente de ATPs es el ácido graso libre. Pero cuando el corazón se vuelve enfermo, tiene que utilizar la glucosa. ¿Por qué tiene que hacer ese cambio? Porque para yo obtener los ATPs, para yo obtener la energía de un ácido graso libre, yo gasto mucho oxígeno. Se gasta demasiado oxígeno a través de esta vía metabólica. Entonces, cuando yo soy un corazón normal o sano, mi principal fuente de energía, ¿quiénes son? Pues los ácidos grasos. Oiga, pero usted está gastando mucho oxígeno. Sí, pero a mí me sobra. Yo soy un corazón sano, por lo tanto, no me interesa gastar mi oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando me vuelvo isquémico? Ya no tengo tanto oxígeno y tengo que aprender a ahorrar mi oxígeno. Pues el mejor metabolismo para obtener ATPs es a través de la glucosa. ¿Y por qué la glucosa? Porque a través de la glucosa se obtienen ATPs, pero gastando poco oxígeno. Entonces, muy diferente un corazón sano que un corazón isquémico en relación a la fuente de ATPs. El ATP le da el ácido graso libre mientras el corazón esté bien irrigado. Pero cuando se vuelve isquémico, ya no. Cuando se vuelve isquémico, ya no. Entonces vean ustedes que este corazón, gracias al calcio, gracias a la presencia de oxígeno y ATP, yo tengo que bombear 70 mililitros en cada latido. ¿Cuántos latidos hay en un minuto? Más o menos 70 latidos por minuto.
en cada latido bombeo 70 mililitros, pues en un minuto tendré que bombear 70 por 70, 4.900. Ahí están los 5 litros de sangre que yo bombeo en un minuto. Y eso es lo que se denomina el gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que el corazón bombea en una unidad de tiempo, es decir, en un minuto. ¿De dónde sale? Multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Pues bien, para yo poder bombear sangre, para yo poder conseguir esos 5 litros por minuto, primero tengo que entender que si yo quiero bombear sangre, yo necesito que ese ventrículo, que ese corazón se llene de sangre. Pues bien, la cantidad de sangre que llena ese ventrículo se denomina precarga. El volumen de sangre que llena el ventrículo se denomina precarga. Como consecuencia de ese volumen que llena el ventrículo por la ley de Frank-Starling va a bombear sangre. Entonces, como consecuencia de esa precarga, ¿qué vamos a generar? Una respuesta inotrópica. Y ese inotropismo va a hacer que el ventrículo bombee 70 mililitros. Pero esos 70 mililitros no sale a un tubo hueco llamado aorta. La aorta está llena de sangre, las arterias tienen resistencia. Entonces hay fuerzas que se oponen a que la sangre fácilmente salga del ventrículo, y eso se llama postcarga. Entonces la postcarga es todas las fuerzas que se oponen a que la sangre salga. Pues ¿qué cosa es el gasto cardíaco? Los 5 litros que el corazón bombea en un minuto es producto de ¿qué? Va a ser producto de la precarga, de la fuerza inotrópica y de la postcarga. Estos 3 elementos determinan finalmente el gasto cardíaco, los 5 litros por minuto. Entonces vean ustedes que el corazón, para bombear sangre, para generar un gasto cardíaco, depende de la precarga, de la fuerza inotrópica y de la postcarga. ¿Cómo definimos la precarga? La precarga es todo el volumen que llena al ventrículo. Eso es lo que se denomina precarga. La postcarga, en cambio, son todas las fuerzas que se oponen a que la sangre pueda salir del ventrículo. Ya tenemos la precarga, la postcarga, y ya hemos estudiado lo que es la fuerza inotrópica. Pues bien, si ya tenemos la precarga, ya tenemos la postcarga, la precarga está en relación al volumen que llena ese ventrículo, va a generar, por la ley de Frank-Starling, una fuerza inotrópica. Pues así como la ley de Frank-Starling está en relación con la precarga, la postcarga está en relación con la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? Pues la ley de Laplace dice que la presión es directamente proporcional a la tensión en las paredes de los vasos o de las cavidades e inversamente proporcional a la radio. Entonces, esta ley de Laplace aplicada a nuestros ventrículos, lo que dice es que la tensión que se genera en el ventrículo va a ser directamente proporcional a la presión dentro del ventrículo multiplicado por el radio e inversamente proporcional al grosor. Eso es lo que dice la ley de Laplace. La tensión en las paredes es directamente proporcional a la presión, al radio e inversamente proporcional al grosor de la pared. ¿Por qué es importante esto? Porque el ventrículo, cuando logra vaciarse, cuando trata de luchar contra la postcarga, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues nosotros decimos de que la tensión está en relación a la presión por el radio. Por el radio. Conforme el ventrículo vaya vaciándose, conforme el ventrículo va expulsando sangre, el ventrículo empieza a disminuir su volumen, disminuye su capacidad y disminuye el radio. Y si conforme se va vaciando el ventrículo va a disminuir su radio, ¿qué va a pasar con la tensión que ejerce el ventrículo para sacar sangre? Pues el radio, al disminuir, la tensión también tiende a disminuir. Entonces, lo que dice la ley de Laplace, que es diferente a la ley de Frank-Starling. Frank-Starling es precarga.
Ley de Laplace es la salida de sangre del ventrículo, es postcarga. A mayor dilatación, mayor fuerza contráctil. A menor dilatación, menos fuerza contráctil. Es lo opuesto a la ley de Frank-Starling. Entonces, ojo, es importante entender la ley de Laplace. Es lo opuesto a la ley de Frank-Starling. Si bien Frank-Starling decía que el llenado tiene que ver con la respuesta contráctil, pues acá lo que vamos a tener es que la ley de Laplace está en relación con la postcarga. Entonces, a menor radio, a ver si esto funciona. A menor radio ventricular, lo que vamos a tener es que precisamente el corazón va a poder bombear con menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque va a tener menos tensión, de tal forma que se facilita la eyección. Entonces vean ustedes que en la precarga esto está en relación a la ley de Frank-Starling, mientras que la postcarga está en relación con la ley de Laplace. Son opuestos, hacen cosas diferentes. Pues bien, este gasto cardíaco que hemos estado viendo es el producto de lo que el corazón bombea en cada latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. El volumen de eyección es de 70 mililitros y la frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto, lo cual más o menos nos da 4.900, ahí están los 5 litros de sangre. Pues bien, esto que hace el corazón en cada minuto y que logra bombear en cada latido, el volumen sistólico ¿de qué depende? Del llenado ventricular, de la fuerza contráctil y de la resistencia a la salida de sangre. El llenado del ventrículo, ¿qué es? Pues sencillamente la precarga. Precarga que va a complementarse con la fuerza inotrópica del ventrículo y la postcarga, que es lo que se opone a que la sangre pueda salir. Pues bien, estos son los elementos que determinan la precarga, el llenado del ventrículo, el volumen sanguíneo, el retorno venoso, mientras que la fuerza inotrópica está dado por la presencia de actina, de miosina, de ATP, de oxígeno, para permitir un buen trabajo. Y más bien la postcarga se representa a través de la resistencia vascular. Si ustedes ven todo este esquema de la función cardíaca, lo que podemos entender es que el trabajo cardíaco depende de qué cosa, de una buena diástole y de una buena sístole. Ambos elementos son importantes para que el corazón pueda bombear 5 litros por minuto y cumplir su función de bomba. Finalmente, el lusitropismo es la capacidad que tiene el corazón para relajarse y aparentemente en esta etapa el corazón no trabaja. En realidad sí trabaja. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué trabajo hace? Lo que tiene que hacer ahora es permitir que el calcio vuelva de res o de repente salga de la fibra muscular. Entonces, el lusitropismo permite que finalmente el corazón descanse, pero se gaste energía. Se gasta menos energía, sí. La relajación o diástole es con menos gasto de energía, sí. Pero de todos modos el corazón sigue trabajando, no solamente en la sístole, sino también en la diástole. Pues bien, con esto pues damos por terminado el día de hoy la clase. El día viernes, el delegado está. Empezamos temprano, pues si podemos, si no, acabamos tarde.